Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Se me ha chocado un bicho. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy empezamos con un vlog de vacaciones. Este año no he grabado mucho vlog porque no he hecho nada diferente a otros años y sentía que no aportaba mucho. Y un gatito. Espera, que os enseño el gatito. Ay, lo vais a ver, porque estoy en modo cine, es esa mancha blanca de ahí, pero no lo vais a ver. ¡Hola, gatito! Y decía que esta parte de las vacaciones es diferente porque nos hemos cogido 3 días un alojamiento rural en la pradera de Navalhorno, al lado de Balsaín, cerca de la granja, dentro del Parque Nacional de Guadarrama, para desconexión absoluta. Senderismo, naturaleza y bueno, turismo en Segovia el último día probablemente. Y nada, pues hemos llegado hace un rato, hemos terminado ahora mismo de dar la vuelta para inspeccionar el pueblito. Mira, Rafa Trobar. Esas son las cosas que me interesan. Bueno, y me he traído los prismáticos, por supuesto. Y nada, en ello estamos. Vamos a volver a ver el apartamento, me voy a dar un baño en la piscina. Está fría, la he probado ya. Y ya está, y luego por la tarde pues tranquilidad, leer, lo mismo un senderito, ir al río, Eresma, poco más. Vamos a inspeccionar el bar que tiene buena pinta. Pues al final me bañé, pero un momento porque es que estabas al suelo, no se aguantaba. Y nada, pues la piscina está en la parte de atrás de los apartamentos, que os enseño. Y acabamos yendo a buscar comida a la granja porque en el pueblo no había nada. Y yo también estaba en la fiestas. Spoiler, ahora más estoy en la granja. Y acabamos, por supuesto, en una librería de libros. ¿Me voy a enseñar la portada del libro? Lo hemos cogido en un sitio que se me ha olvidado grabar, que es típico puesto de intercambio de libros, porque realmente no hemos intercambiado nada. Pero bueno, y son fotos de una ciudad de Croacia que se llama Osijek y es del año 94. Curioso porque estaba en la mitad de la guerra. Y por el ChatGPT estamos traduciendo. Buenos días. Pasa. Ya hemos desayunado y nos vamos a ir al CENEAM a ver el centro y preguntar por las rutas, aunque creo que las tengo claras. Llevo ya varias en Wikiloc. Ruta que haga, ruta que dejaré en la cajita de información. Y quería haceros un room tour ahora con la luz del día antes de irnos, así que vamos a ello. Bueno, cuando entras por la puerta te encuentras aquí a la derecha la cocina y enfrente el salón. Y Rafa no estaba en la habitación, viene conmigo. Entonces, bueno, hay aquí un sofá con cheslón. Damos a la carretera, ahora os cuento sobre eso. Y bueno, mueble de la tele, una mesita, dejo aquí una toalla secando. Y luego está muy bien, tiene lavadora, la basura, todo eso viene, hay trapos, la valleta era como nueva, te dejan también detergente y cosas para lavar, aquí está lo del desayuno. Luego hemos traído algunas cosas, la cafetera es Nespresso, así que no lo sabíamos hasta que hemos llegado. Entonces hemos comprado cápsulas y no nos hubiéramos traído nuestras cápsulas reutilizables y bueno, pues eso. Algunas cositas para cocinar, tienen aquí un vinito y tal. Esa cafetera está bien, porque tenía agua ahí estancada cuando llegamos. Y nada, bueno, hemos traído esto, me lo regalaron con el Carrefour, vasitos, en fin, para hacer algunas comidas aquí. Después íbamos a ir a comer a un de mesón a la brasa. Y luego por aquí tenemos la habitación, que bueno, aquí están nuestras maletas. Me he traído por supuesto los prismáticos para escuchar pajaritos y ver pajaritos. Y un armario. ¿Qué se escucha por aquí? Se escucha bien, no se escucha, pero os juraría que he escuchado una péndola. Mira un gato. Cuidado, gato, con la carretera. Bueno,
Decía, las camitas, armario, dentro tiene para limpiar y hay también una plancha. Y nada, funciona con aerotermia frío y caliente. La verdad es que está muy bien climatizado. Está un poco insonorizado, eso sí, pero bien climatizado. A ver, vale. Y el baño que he puesto la luz es porque no quería que hiciera ruido, pero funciona así. Pues bueno, está nuevo, la verdad está muy limpio. Con su ducha, aquí mi bolsita. Mi bolsa ha sido con otro champú sólido por ahí. Y nada, pues eso. Este es el apartamento. Y quería contaros que hemos decidido quedarnos un día más y no quedaba sitio en este, quedaba sitio en otro, que es en la casa de al lado. Y queda a la piscina. Madre mía, la gente que ruidosa. Que queda a la piscina. Así que ya no tendremos las vistas de la carretera que os acabo de enseñar. De todos modos, por la noche no pasa ni Dios. O sea que, aunque se escucha todo con la ventana abierta, y bueno, los vecinos también se escucha, la verdad es que por la noche ha sido bastante silencioso. Hasta que a las 6 de la mañana alguien tenía una alarma y no la apagaba. Y se escuchaba la vibración del móvil. En fin, que nos vamos al CNA. Y ahora os dejo unas cuantas imágenes del CNA. Luego hablo más, ¿vale? Sobre él, pero debo decir que nos dejamos una visita, entonces bueno, vais a ver los espacios de dentro y después os cuento más. Y nos explicaron que había otro centro en Boca del Asno, que también fuimos a visitarlo, así que ahora os pongo imágenes de ese centro. Desde hace mucho tiempo, en Balsaín, los vientos recorren las dehesas y los montes, susurrando historias del bosque. El de la naturaleza y el del hombre. El camino de la naturaleza es el que traza el agua, imprescindible para la vida del bosque. Y no estuvimos mucho más porque teníamos una reserva para comer. Nos comimos ahí un cabrito y ponches y comida. Mira, nos hemos tomado un cafelito y os voy a enseñar. Hemos comprado en la zona de Balsaín este pan. Un despacho de pan de esos de en la puerta, el mostrador y ya. Y hemos comprado, es plástico, sí, pero bueno. Estas pastas que le llaman polvorones de piñón. Es que pastas de piñón. Nos han dicho que se rompen fácil. Magdalenas, por supuesto. Y estos roscos de yema. Así que la verdad es que tiene pinta. Entonces, vamos a probar ahora con el café. Y luego ayer vimos un reportaje en Cuéllar, que es un pueblo que no, bueno, es de la provincia de Segovia. Tiene un mercado mudéjar medieval justo ahora, pero no vamos a ir. Pero bueno, probaremos su bollería. Aquí con estas pintas chillonas. Tengo un forro por detrás para cuando me dé frío. Pues estamos en la piscina, me metí las piedras porque estaba aislada. Y quería contaros sobre el CENIAM y el Centro de Visitantes de Boca del Asno Balsaín. El CENIAM es el Centro Nacional de Educación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica, se llama ahora. Yo le sigo de hace años porque estoy suscrita a su boletín de recursos y... ¿En serio van a poner una máquina?
especie. Estoy suscrita a su boletín de recursos. Buitre negro, un segundo. Bueno, decía. Nos ha gustado un montón ambos centros. El CNEAM más, porque es más de conocimiento más profundo. A ver, no es un centro de visitantes, es un centro de formación, pero tienen cosas que visitar. Tenían una exposición de una casa ecológica que me ha gustado un montón y una exposición de arte con escombros que también me ha gustado mucho. Y luego maquetas del Palacio de Balsaín, que ya os he comentado antes la vergüenza de cómo está. De la Sierra de Guadarrama, del Valle de Balsaín, del Valle del Eresma, y ya. Y nos ha tocado, hemos llegado y había un señor. Y ha dicho otro, no, ya les doy yo la visita. Y se llamaba Julio, creo. Juraría que se llamaba Julio. Qué señor, o sea, un técnico del centro. Qué señor más amable. Nos lo ha explicado todo súper bien. Sabía un montón, estaba súper puesto en las no me sale la palabra. Los mini intríngulis del parque, donde están las lindes de Parque Nacional, si aquí sube porque esta vez ya, si esto se llama zona de especial protección, para que se pueda explotar la madera porque la ley de parques no lo permite. Nos ha contado un montón de historias, la verdad, muy interesantes. Y le decía, estoy dando el rollo. Y nosotros, no, sigue. Y muy bien, la verdad. Luego nos ha llevado a la biblioteca. Resulta que en la biblioteca pública del ministerio te puedes sacar el carnet. Suena un petirrojo por ahí. Y una de libros. Me hubiera quedado allí días, digo, juegos de mesa, libros para niños. Hay unos libros hechos de una ONG que se llama La Yaya, escrita IA, en latina, rasis. Alucinantes. Qué cosas tan bonitas había. Y te lo puedes llevar. Y si no puedes devolverlo porque te vas, lo puedes devolver por correo. Es impresionante. Me ha encantado mucho el sitio. Lástima que me pille tan lejos, porque venir con los alumnos pues es complicado. Y luego hemos ido al centro de visitantes de Boca de las No Balsaín, que bueno, es un poco más, te cuento un poco más la visión de Balsaín y de la Sierra de Guadarrama, con unos audiovisuales y unas historias más para el público general, pero también muy bien. Y al final no hemos hecho paseo, lo haremos, no sé, mañana o cuando sea. Mañana la idea es ir a Segovia por la mañana a hacer turismo. Y por la tarde podemos dar un paseíto a las pesquerías o algo así, pesquerías reales. Pero bueno, por ahora estamos aquí viendo pajaritos, leyendo. Luego os cuento, esta noche os cuento sobre esto, que ahora voy a seguir leyendo. Hola, buenas noches, ya hemos cenado. Estamos aquí en el sofá. Yo estoy esperando a que salga de noche para salir a ver las estrellas de nuevo. Y mientras pues estaba con mi libro electrónico, que es una novedad. Es de la Casa del Libro, la funda es la de la Casa del Libro. Y después de mucho pensármelo, Rafa se lo compró hace meses. Y después de mucho pensármelo, he decidido que quería comprármelo, que he recuperado mi hábito lector después de, unos años de doctorado y de oposición, leía poco. Llevo ya 2 años con el hábito del lector, 3 años, 100% afianzado. Y la verdad es que últimamente me estaba comprando muchos libros y en papel, aunque fueran segunda mano, y aunque llevo un año entero o dos yendo a la biblioteca mensualmente, pero bueno, al final la biblioteca de barrio no tiene todas las novedades y las historias, y entonces en este libro hay más de... El único creo que no se puede es en el Kindle, ¿vale? Pero en este libro se puede meter eBiblio. Y entonces estoy usando eBiblio desde que me compré el libro casi este verano. Y de hecho no me he comprado ningún libro todavía. Todos los libros que he cogido los he cogido y he leído de eBiblio. Así que estoy muy contenta con el cambio. Pensé que a lo mejor ya he tenido libros electrónicos hace muchos años en la carrera, volví al papel, pero bueno, ha cambiado y está mejor, así que estoy contenta. Y nada, ahora me estoy leyendo 3 libros que me voy a dar la vuelta y a la cámara y os los voy a enseñar. Mira, por un lado me estoy leyendo este, que habrá un vídeo de él dentro de poco, La generación ansiosa, que habla de cómo las redes sociales y los móviles están cambiando la configuración del cerebro de los adolescentes, generando más ansiedad en ellos. Me está gustando mucho y habrá reseñas sobre él porque me parece interesante para padres y educadores.
Y luego tengo 2 de ficción. Que se llama... no se ve bien porque está en pequeñito, ¿vale? Pero Heredarás la Tierra. No me está convenciendo. Al principio sí, pero ya me parece aburrido y repetitivo. No sé si me lo terminaré o lo devolveré. Y luego de Brandon Sanderson, pero ahora que me están encantando, me he leído ya el Antrix, la trilogía Wax and Wayne 1, 2 y 3. Bueno, no me salen los nombres ahora, pero los pongo en la descripción. Y los he cogido todos en el Biblio. Bueno, algunos los tenía ya comprados, pero los otros los he cogido en el Biblio. Y estoy esperando a que me salga de la de Archivo de Tormentas. Los tengo en reserva y entonces mientras me he cogido este que no estaba reservado. Lo he empezado hoy, así que no sé qué tal será, así me gustará, pero los otros de Brandon Sanderson me han gustado todos, así que estoy muy contenta. Y por ahora no estoy echando nada de menos el papel, es comodísimo porque es que esto lo llevas hasta en el bolsillo para viajar y para todo, porque muchas veces no sabes si llevarte un libro o 2 libros porque te lo vas a acabar, a veces me llevo 2 y luego no me lo acabo. Así que estoy contenta y ocupa nada, la batería dura un montón y espero darle mucho uso para que su compra sea sostenible. Y el viernes fuimos a Segovia de visita turística de día de mañana, como el que dice. Nada, por supuesto, el primer sitio en el que entramos, una librería, cómo no. Y nada, muchas iglesias barrocas, algunas más bonitas y otras más bonitas, pero bueno, nos gustaron porque el barroco en Andalucía, esto de haber tenido musulmanes tanto tiempo, que no están ¿no? Y luego, bueno, miradores varios también. Y después fuimos a comer cerca de la Plaza Mayor a una cadena de hamburgueserías que vi por internet que tienen carne de Ávila, aunque yo debo confesar que me pedí una hamburguesa vegetariana de carne de Eura. Rafa sí se pidió una de Ávila. Y después el postre, por supuesto, ponche segoviano, otra vez, que bueno está el ponche segoviano. En este caso de limón y menta, que es una de las 2 postres más tradicionales de la capital, que está en la Plaza Mayor. Yo aquí mirando la gente. Ahí está el limón y menta. Y nada, luego después con el coche fuimos a ver el Alcázar desde fuera y la iglesia de la Veracruz, que es una iglesia de planta dodecagonal, de origen templario, que tiene unas vistas del Alcázar fabulosas. Ah, y por cierto, ahí está el diablo de la leyenda de cómo se construyó el acueducto, que dicen que el diablo lo construyó una noche porque una doncella le pidió para no ir a por más agua, pero la última piedra la puso, dio la luz y entonces no le quitó ninguna luz. En fin. Hola, ¿qué tal? Ya estamos otra vez en el apartamento, hoy es viernes, hemos estado esta mañana en Segovia y os dije que teníamos que cambiar de habitación porque hemos decidido quedarnos una noche más, pero no había en ningún sitio. Así que este es un estudio, es un poco más pequeño, os voy a hacer también room tour, pero tenemos balcón propio y salida directa a la piscina, lo cual es muy cómodo. Y me voy ya a la piscina, os voy a hacer el tour. Bueno, se entra por aquí, que es una puerta de estas invisibles, y te encuentras primero el baño, las perchitas, ahora lo usaré. Encuentras el baño, ¿vale? Es un poco más pequeño, no tiene bidet, pero bueno, suficiente. También hay secador, papel higiénico, igual que en el otro. Así que eso, muy cómodo. Y luego nos han cambiado las maletas ellos, porque nos ofreció la mujer del alojamiento, que es muy amable. Ahí está Rafa. Y nada, este es el salón dormitorio, que para una noche, si fueran más noches, lo mismo, esto es un poco agobiante, pero para una noche está muy bien. Y hay una esquina aquí con la cocina, que hemos comprado también en un súper en el camino para cenar esta noche. Te dejan siempre, en los otros apartamentos igual, leche y algunas cositas así, lo cual se agradece, y servilletas, eso es cómodo. Y nada, y esta es, bueno, la ventana que hay, que tiene mosquitera, por supuesto, y esta es la salida a la piscina. Ah, una mariposa se acaba de chocar contra el cristal. Entonces tenemos este balcón, que aprovecharemos. Y da a la zona común. Voy a enseñar la casita por fuera, que es una monería. ¿Veis? Esta es la nuestra, estas dos.
Y me voy a dar un chapuzonazo, qué calor traigo, de eso ya me he venido en pantalón largo. Y dije, no voy a seguir. Me voy en pantalón largo. Así que aunque el agua parece ser un método info, pero vámonos a la piscina. Bueno, pues en lo que iba a ser un plan de tomar un vermú en el pueblo, se ha convertido en, estamos en la granja, en las ferias. A ver, lo explico yo. Lo explico yo. Espera, voy a soltarme. Explícate. Nosotros No grites, que no te falta, te va a oír el móvil igual. Nosotros íbamos de tranquis. Sí, Íbamos a por un bermucito y una tapita. sí, En la pradera de Navalorco. pero no había tapita. No había tapita. Y claro, dijimos, bueno, pues vamos a buscarlo en Balsaín. Cogimos el coche, fuimos a Balsaín. Pero no había ni bar. Y Leticia se engoriló. Y dijo, No, perdona. Yo había dicho que en el kiosco y tú no querías el kiosco. no, porque para beber me voy al Mercadona. ¿Qué es lo que pasa? Pues dice Leticia, oye, ¿y si nos vamos a las fiestas del pueblo de la granja? Digo, En yo, eso no hay, estamos. Mira que no me no hay gustan a mí huevo, las no hay fiestas. huevo. Bueno, luego os grabo más. Y encima vamos a encontrar un sitiazo de esto que no vas a aparcar, Sitiazo. no vas a aparcar y de repente veo a Sitiazo. uno salir así como ¡corre! Así que nada, vamos a disfrutar un rato. El plato es de plástico, es lo único, pero ni tan mal. Nada es perfecto. A ver, Y acabamos haciendo el último día la ruta de las pesquerías, que fuimos desde la pradera de Navalorno hasta Boca del Asno, ¿vale? La ruta normalmente se hace del revés, pero bueno, a nosotros nos venía bien. Y bueno, vacas y perros de gente por un tubo. Esta vaca era muy educada, por cierto, nos dejó pasar en el camino. Ahí. Es que fue muy divertido, porque de repente llegamos y la vaca se desesperó a que pasáramos. Y nada, pues un paseo muy agradable, para familiar absoluto, y con esto me despido.